Un millonario llega tarde a su oficina para una reunión crucial que determinará el futuro de su empresa. Tres hombres en traje esperan impacientes con un contrato millonario extendido sobre la mesa. Ansioso por finalizar el negocio que cree salvará su empresa de la crisis, se sienta y toma la pluma para firmar. Es en este momento crítico que una niña de 7 años irrumpe por la puerta, cargando una bandeja de café y susurra: «Papá, traje el café que pidió». El shock en sus ojos es evidente. No tiene hijos. Cuando ella deliberadamente derrama el café sobre el contrato y le susurra al oído: «No firme, señor. Es una trampa». Su vida cambia para siempre. El sudor resbalaba por la frente de Eduardo Mendoza mientras subía las escaleras del edificio de oficinas de 3 escalones en 3. El elevador averiado, siendo solo un obstáculo más, en un día que ya había comenzado mal. Sus zapatos italianos resonaban contra el mármol frío, cada paso un latido acelerado que reflejaba su corazón disparado. 45 minutos de retraso, 45 minutos que podrían costarle todo. La empresa Mendoza y Asociados estaba en la cuerda floja financiera desde hacía meses, y aquella reunión representaba su última esperanza de salvación. 3 inversionistas dispuestos a inyectar capital suficiente para no solo librarlo de la quiebra, sino también expandir sus negocios a otros estados. Era el tipo de oportunidad que aparece una vez en la vida, y había llegado tarde. Cuando finalmente alcanzó el 12º piso, Eduardo se detuvo un momento para recuperar el aliento y ajustar su corbata. A sus 52 años se mantenía en buena forma, pero la ansiedad de los últimos meses había cobrado su precio. Sus canas, siempre impecablemente peinadas, mostraban señales de que había pasado las manos nerviosamente por ellas durante todo el trayecto. La secretaria, una mujer de mediana edad con gafas gruesas, lo miró con una expresión que mezclaba alivio y preocupación cuando pasó por la recepción casi corriendo. «Señor Mendoza, lo están esperando en la sala de conferencias desde las 2», murmuró ella, pero Eduardo ya había pasado como un huracán. El pasillo que llevaba a la sala de reuniones nunca le había parecido tan largo. Las paredes revestidas de madera fina y las obras de arte mexicano, que normalmente le transmitían confianza y orgullo por sus logros, hoy parecían burlarse de su situación desesperada. Cada paso lo acercaba no solo a la reunión, sino quizás al último acto de su carrera empresarial. Eduardo siempre había sido conocido por su puntualidad obsesiva y perfeccionismo en los negocios. Era el tipo de hombre que llegaba 15 minutos antes de cualquier compromiso, que revisaba contratos 3 veces antes de firmarlos, que había construido su imperio basado en la confianza mutua y la palabra de honor. Irónicamente, fue precisamente esa confianza excesiva en socios lo que lo había llevado a aquella situación desesperada. En los últimos 6 meses, una serie de inversiones fallidas y asociaciones que resultaron ser fraudulentas habían consumido casi todas las reservas de la empresa. Eduardo se negaba a despedir empleados, muchos de los cuales trabajaban con él desde hacía más de una década, y esa lealtad solo aceleraba la sangría financiera. Su cuenta bancaria personal ya estaba siendo usada para pagar salarios, y aún así no sería suficiente por mucho más tiempo. La soledad también pesaba sobre sus hombros. Divorciado hace 5 años, sin hijos, Eduardo se había dedicado enteramente a los negocios, creyendo que el éxito profesional compensaría la ausencia de una familia. Ahora, enfrentando la posible ruina, percibía cuán vacía era su vida personal. No había nadie para consolarlo, nadie para compartir sus miedos, solo empleados preocupados por sus propios trabajos y abogados cobrando honorarios. Cuando finalmente llegó a la puerta de la sala de conferencias, Eduardo respiró hondo y ajustó los puños de la camisa. A través del cristal esmerilado, podía ver las siluetas de 3 hombres sentados alrededor de la mesa de caoba.
El olor familiar a cuero de los sillones y el sonido amortiguado del aire acondicionado creaban una atmósfera que, en otras circunstancias, sería reconfortante. Hoy parecía opresiva. Giró la manija dorada, forzó una sonrisa confiada y entró en la sala. Señores, les pido 1000 disculpas por el retraso. El tráfico estaba imposible y... Sus palabras murieron cuando vio las expresiones impacientes de los 3 hombres de traje oscuro que lo esperaban. Sobre la mesa, esparcidas de forma casi teatral, estaban las páginas del contrato que cambiaría su vida para siempre. Roberto Santana, el más alto de los 3 hombres, se levantó del sillón con un movimiento brusco que hizo que la mesa temblara ligeramente. Sus ojos pequeños y penetrantes se fijaron en Eduardo con una intensidad incómoda. 45 minutos, Mendoza. En cualquier otro lugar, esto se consideraría una falta de respeto. Eduardo sintió la sangre subirle al rostro, pero mantuvo la compostura. Comprendo perfectamente su molestia, Roberto. Puedo asegurarles que esto no refleja mi seriedad con respecto a esta sociedad. Tiró de la silla en la cabecera de la mesa, aquella que siempre ocupaba en sus reuniones, intentando recuperar algo de control sobre la situación. Carlos Ferreira, un hombre regordete con bigote entrecano, permaneció sentado pero tamborileaba los dedos nerviosamente sobre el cuero del portafolio que traía a un lado. El tiempo es dinero, Eduardo. Y los 3 cancelamos compromisos importantes para estar aquí hoy. Espero que haya venido preparado para cerrar esto de una vez por todas. El tercer hombre, Marcelo Torres, más joven que los otros 2 pero igualmente bien vestido, hojeaba las páginas del contrato con movimientos mecánicos. Había algo en sus gestos que Eduardo no podía descifrar completamente. Una ansiedad que parecía ir más allá de la simple impaciencia. Las condiciones siguen siendo las mismas que discutimos por teléfono, dijo Marcelo sin levantar los ojos del documento. 15 millones de pesos inyectados inmediatamente, más 5 millones en 6 meses a cambio de un 40% de la empresa. Eduardo asintió, aunque una parte de él aún dudaba. Era un porcentaje alto, pero sus opciones eran limitadas. Necesitaré revisar algunas cláusulas antes de firmar. ¿Comprenden que...? ¿Revisar?, interrumpió Roberto, su voz cargada de incredulidad. Eduardo, ya enviamos una minuta completa hace 2 semanas. Tuvo tiempo suficiente para analizar cada coma con sus abogados. La presión en la sala aumentó perceptiblemente. Eduardo podía sentir el peso de las miradas de los 3 hombres sobre sí, como si estuvieran estudiando cada microexpresión de su rostro. Había algo casi depredador en la forma en que lo observaban, una intensidad que iba más allá de lo que sería normal en una negociación comercial. Carlos se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Escuche, Eduardo, no somos los únicos interesados en invertir en empresas de su sector. Si no está preparado para cerrar este negocio hoy, quizás sea mejor que busquemos otras oportunidades. La amenaza velada le cayó a Eduardo como un golpe en el estómago. Sabía que otras oportunidades como esa no aparecerían. En los últimos meses había llamado a la puerta de decenas de inversionistas y la mayoría ni siquiera había aceptado una reunión. Su reputación en el mercado estaba dañada y corrían rumores sobre sus dificultades financieras. No es cuestión de estar preparado, respondió Eduardo, intentando mantener la voz firme. Es cuestión de responsabilidad. Esta empresa representa 20 años de trabajo y debo asegurar que estoy tomando la decisión correcta. Marcelo finalmente levantó los ojos del contrato y Eduardo notó un brillo extraño en ellos. 20 años de trabajo que pueden desaparecer en los próximos 2 meses si no actúa rápidamente. Sus acreedores no van a esperar para siempre, Eduardo. La mención a los acreedores fue como echar sal en una herida abierta.
Eduardo sabía que los tres hombres habían hecho su tarea, investigado minuciosamente su situación financiera antes de hacer la propuesta. Pero había algo en la forma en que Marcelo había dicho aquello, como si supiera detalles que no deberían ser de conocimiento público. Roberto retomó su lugar en la mesa, pero permaneció al borde de la silla, listo para levantarse en cualquier momento. «Mire, Eduardo, vinimos aquí con una propuesta justa y dinero real. Si quiere quedarse filosofando sobre responsabilidad mientras su empresa se hunde, es su problema. Pero no tenemos todo el día». El tono agresivo de Roberto despertó una chispa de irritación en Eduardo. Durante toda su carrera, él había sido tratado con respeto y consideración por socios comerciales. Aquella actitud arrogante era completamente nueva para él, y por un momento cuestionó si realmente quería asociarse con aquellos hombres. Sin embargo, la realidad financiera pesaba más que la incomodidad personal. Eduardo tomó la pluma Mont Blanc que siempre llevaba en el bolsillo interno de su saco, un regalo que se había hecho a sí mismo cuando cerró su primer gran contrato, 20 años antes. El metal frío entre sus dedos le dio una extraña sensación de despedida. «Muy bien», dijo finalmente, posicionando la pluma sobre la primera página del contrato. «Vamos a resolver esto de una vez por todas». Los tres hombres se miraron rápidamente, y Eduardo captó un destello de satisfacción en sus rostros. La punta de la pluma Mont Blanc estaba a solo 2 centímetros de la línea punteada, cuando la puerta de la sala de conferencias se abrió con un suave crujido. Eduardo levantó los ojos, esperando ver a su secretaria con alguna excusa sobre una llamada urgente, pero en su lugar, una niña pequeña entró cargando una bandeja de plata con una taza de café humeante. No podía tener más de 7 años, con cabello castaño oscuro recogido en 2 trenzas despeinadas y un vestido azul sencillo que parecía quedarle grande a su frágil cuerpo. Sus ojos grandes y expresivos se fijaron inmediatamente en Eduardo, ignorando completamente a los tres hombres que la observaban con creciente irritación. «Papá», dijo ella con una voz clara y decidida, acercándose a la mesa con pasos cuidadosos para no derramar el café. «Le traje el café que pidió». El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo sintió como si el mundo hubiera dejado de girar a su alrededor. La pluma se resbaló de sus dedos y rodó por la mesa, haciendo un sonido metálico que resonó en la sala como un disparo. Él miró a la niña con una expresión de absoluto asombro. Sus labios se movían sin producir sonido. Roberto fue el primero en romper el silencio, su voz cargada de impaciencia. «¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Quién es esta niña?». Miró alrededor de la sala como si esperara que alguien apareciera para explicar la extraña situación. Eduardo finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro ronco. Yo no tengo hijos». Sus palabras parecían dirigidas más a sí mismo que a los demás presentes en la sala. «No tengo ningún hijo». La niña continuó acercándose, sus ojos nunca dejando el rostro de Eduardo. Había una extraña determinación en su mirada, una seriedad que parecía inadecuada para alguien tan joven. Cuando llegó al lado de la silla de él, colocó la bandeja en la mesa con el cuidado exagerado de una niña intentando impresionar a los adultos. Carlos se inclinó hacia adelante, su rostro rojo de irritación. «Mira, niñita, estás en el lugar equivocado. Esta es una reunión privada de adultos. ¿Dónde está tu mamá?». Pero la niña no le prestó atención a Carlos. En su lugar, se inclinó hacia Eduardo, quedando tan cerca que solo él podía oírla. Sus palabras, susurradas con urgencia desesperada, le cayeron como un balde de agua fría. «No firmes, señor. Es una trampa. Quieren robarle todo». Eduardo sintió la sangre helarse en sus venas. Miró a los ojos de la niña y vio algo que lo dejó profundamente perturbado. Ella estaba hablando en serio. No había juego infantil allí.
Ninguna fantasía o imaginación. Había miedo real, urgencia genuina. Antes de que él pudiera responder o hacer cualquier pregunta, la niña se enderezó y, con un movimiento que pareció deliberadamente torpe, derribó la taza de café sobre el contrato. El líquido oscuro se extendió rápidamente por las páginas, manchando la tinta y volviendo varias cláusulas completamente ilegibles. «¡Oh, no!», exclamó ella, llevándose las manos al rostro en una expresión de horror perfectamente escenificada. «¡Perdón, papá! Fue sin querer». El caos se desató inmediatamente. Roberto saltó de la silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «¡Maldición! ¡El contrato está arruinado!». Comenzó a intentar limpiar las páginas con servilletas de papel, pero era inútil. La tinta se estaba extendiendo y emborronando cada vez más. Marcelo se unió al frenético esfuerzo de salvamento, sus manos temblando visiblemente mientras intentaba separar las páginas mojadas. «Necesitamos otro contrato inmediatamente. No podemos perder más tiempo». Carlos permaneció sentado, pero Eduardo notó que sus puños estaban cerrados sobre la mesa, los nudillos blancos de tensión. ¿Cómo una niña pudo pasar por la seguridad del edificio? ¿Dónde demonios estaba la recepcionista? Eduardo, sin embargo, estaba completamente enfocado en la niña. Ella lo miraba con una expresión que mezclaba miedo y esperanza, como si acabara de jugar su última carta en un juego cuyas reglas él aún no comprendía completamente. Había algo en la forma en que ella lo observaba, esperando su reacción, que lo hizo percibir que aquello no había sido un accidente. La urgencia en su susurro aún resonaba en su mente. «Es una trampa, quieren robarle todo». ¿Cómo una niña de 7 años podría saber algo así? ¿Y por qué estaba dispuesta a arriesgarse para advertirle? Eduardo se levantó lentamente de la silla, sus ojos alternando entre la niña valiente y los 3 hombres que parecían más desesperados por salvar el contrato de lo que sería normal en circunstancias comunes. Eduardo permaneció de pie junto a la niña, su mente trabajando frenéticamente para procesar lo que acababa de suceder. La advertencia de ella resonaba en sus oídos como una alarma silenciosa, mientras observaba la reacción exagerada de los 3 hombres ante el accidente con el café. Algo definitivamente no estaba bien. «Necesitamos resolver esto inmediatamente», declaró Roberto, su voz cargada de una ansiedad que parecía desproporcionada a la situación. «Tengo otro compromiso en 1 hora y no puedo posponerlo de nuevo». Eduardo se inclinó y puso suavemente la mano en el hombro de la niña. «Mi niña, ¿puedes decirme tu nombre?». Su voz era baja, casi paternal, pero sus ojos permanecían alertas, observando cada reacción de los hombres alrededor de la mesa. «Sofía», respondió ella en voz baja, entrelazando sus pequeños dedos de forma nerviosa. «Sofía Santos, mi mamá trabaja aquí limpiando las oficinas». La revelación le cayó a Eduardo como si una pieza del rompecabezas se acomodara. Recordaba vagamente haber aprobado la contratación de una nueva empleada de limpieza hacía algunas semanas, pero nunca había prestado atención a sus detalles personales. La empresa subcontrataba esos servicios, y él rara vez interactuaba con el personal de apoyo. Carlos golpeó la mesa con el puño, haciendo que los restos de la taza rota saltaran. «Esto es inadmisible. Una niña no debería estar circulando libremente por los pisos ejecutivos durante reuniones importantes». «Calma, Carlos», dijo Eduardo, pero su voz llevaba una autoridad nueva, una firmeza que no estaba presente al inicio de la reunión. «Sofía, ¿puedes decirme exactamente qué oíste que te hizo pensar que era una trampa?». Sofía miró alrededor de la sala, sus ojos deteniéndose brevemente en cada uno de los 3 hombres antes de regresar a Eduardo. «Estaba jugando en el pasillo cuando ellos llegaron más temprano. Los oí conversando solos, antes de que usted llegara». Marcelo se levantó abruptamente, tirando algunos papeles en el proceso. «Esto es ridículo».
Estamos perdiendo el tiempo escuchando las fantasías de una niña. Eduardo, sea razonable. Pero Eduardo ya no se sentía razonable. Por primera vez en meses, su intuición empresarial, aquella que lo había guiado por 2 décadas de negocios exitosos, estaba activando todas las alarmas en su mente. Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Sofía. Sofía, ¿puedes repetir exactamente lo que oíste? Cada palabra que logres recordar. La niña tragó saliva, claramente nerviosa bajo el peso de las miradas de los adultos. Pero su voz permaneció firme. Dijeron que usted iba a firmar su propia ruina y que después de hoy usted nunca más mandaría en su empresa. El hombre alto dijo que usted era idiota por confiar en ellos. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión eléctrica. Eduardo podía oír su propio corazón latiendo mientras procesaba las palabras de la niña. Lentamente se enderezó y miró a Roberto, cuyo rostro había perdido todo color. «Es interesante», dijo Eduardo, su voz peligrosamente tranquila. «Cómo ustedes parecen tan desesperados porque yo firme este contrato inmediatamente. En 20 años de negocios nunca vi inversionistas genuinos con tanta prisa». Roberto intentó recuperar la compostura, pero su voz salió un tono más alto de lo normal. «Eduardo, ¿está realmente dispuesto a arruinar una oportunidad de salvación basándose en las fantasías de una niña? Esto es paranoia». Quizás Eduardo asintió, volviendo a su silla, pero permaneciendo de pie detrás de ella. Pero la paranoia a veces salva empresas. «Sofía, ¿podrías reconocer las voces si las escucharas de nuevo?» «Sí, señor», respondió ella sin dudar, señalando directamente a Roberto. «Fue su voz la que dijo que usted era idiota». Roberto se puso lívido. «Esto es una acusación absurda. Yo nunca...» «¿Nunca qué?», interrumpió Eduardo, su voz cortante. «Nunca dijo que yo era idiota, o nunca lo pensó, porque son 2 cosas muy diferentes, Roberto». Carlos intentó intervenir, asumiendo un tono conciliador. «Eduardo, por favor, sea sensato. Estamos todos nerviosos y cansados. Quizás deberíamos reprogramar esta reunión para mañana, cuando podamos tener una copia limpia del contrato y...» «No», dijo Eduardo firmemente. «Si ustedes son inversionistas legítimos, no les importará esperar mientras yo examino este contrato más cuidadosamente. Al fin y al cabo, es mi empresa lo que está en juego». Se inclinó sobre la mesa y comenzó a separar las páginas manchadas de café, ignorando las protestas de los 3 hombres. Por primera vez estaba realmente leyendo las cláusulas con atención, no solo pasando los ojos superficialmente como había hecho en la versión que recibió por correo electrónico. Sofía permaneció a su lado, observando todo con sus ojos grandes y atentos. Eduardo podía sentir la valentía irradiando de la niña pequeña, una valentía que lo inspiraba a confiar nuevamente en sus instintos empresariales. Y fue entonces cuando vio la primera cláusula sospechosa, escondida en la página 3, escrita en lenguaje jurídico complejo que pocos empresarios conseguirían descifrar rápidamente. Sus ojos se abrieron de par en par cuando comprendió completamente lo que estaba a punto de firmar. Eduardo leyó la cláusula una segunda vez, luego una tercera, sintiendo la sangre helarse progresivamente con cada palabra. Escondida en el lenguaje jurídico rebuscado de la página 3, había una disposición que transferiría automáticamente el control mayoritario de la empresa a los inversionistas si hubiera algún retraso en el pago de dividendos por más de 30 días. Considerando que la empresa ya estaba enfrentando dificultades de flujo de efectivo, aquella cláusula era prácticamente una garantía de que perdería el control total de su imperio en cuestión de semanas. No era una inversión, era una adquisición hostil disfrazada. «Interesante», murmuró Eduardo, señalando el párrafo específico. «Esta cláusula de aquí, sobre transferencia de control accionario, no recuerdo que la hayamos discutido en las negociaciones preliminares». Marcelo se inclinó sobre la mesa.
intentando ver lo que Eduardo señalaba. Pero su expresión delató un nerviosismo creciente. Son solo formalidades legales estándar, Eduardo. Protecciones normales para los inversionistas en caso de incumplimiento, Eduardo completó, su voz adquiriendo un tono peligrosamente bajo. Incumplimiento que, considerando el estado actual de la empresa, sería prácticamente inevitable dentro de 2 meses. Sofía permanecía a su lado, observando todo con una atención impresionante para una niña de su edad. Eduardo percibió que ella estaba siguiendo la conversación con una comprensión que iba más allá de lo esperado, como si ya hubiera oído discusiones similares antes. Roberto intentó recuperar el control de la situación, pero su voz llevaba una nota de desesperación mal disimulada. Eduardo, está complicando innecesariamente algo que debería ser simple. Si no confía en nosotros, quizás sea mejor que cancelemos toda la negociación. Quizás sea así, Eduardo respondió, continuando a examinar el documento. Pero antes de eso, me intriga otra cosa. ¿Cómo supieron exactamente cuál era mi situación financiera? Algunos detalles que mencionaron son informaciones que no compartí públicamente. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Los 3 hombres se miraron rápidamente, y Eduardo captó una comunicación silenciosa entre ellos que confirmó sus sospechas crecientes. Carlos fue el primero en intentar una explicación. Hicimos nuestra due diligence, claro. Cualquier inversionista serio investiga la situación financiera de una empresa antes de... Due diligence, repitió Eduardo, girando a la página siguiente del contrato, que incluyó conversar con mis empleados, acceder a documentos internos, porque ustedes mencionaron detalles específicos sobre mis acreedores que ni siquiera mi contador conoce completamente. Sofía tocó suavemente el brazo de Eduardo, llamando su atención. Cuando él se inclinó para oírla, ella susurró. El señor del bigote dijo que alguien de adentro los estaba ayudando. Dijo que esa persona conocía todos sus secretos. Eduardo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. La traición no era solo externa. Había alguien en su propia empresa, alguien en quien confiaba, colaborando con aquellos hombres. Alguien con acceso a las informaciones más sensibles de sus negocios. Miró nuevamente a los 3 hombres, viéndolos ahora con una claridad dolorosa. La ansiedad excesiva, la prisa inexplicable, el conocimiento detallado de su situación financiera, todo cobraba sentido dentro del contexto de un golpe elaborado. ¿Saben?, Eduardo dijo, cerrando el contrato y empujándolo hacia el centro de la mesa. En 20 años de negocios, aprendí a reconocer cuando alguien está intentando engañarme. Y ustedes, caballeros, no son inversionistas. Marcelo se levantó abruptamente, su máscara de profesionalismo finalmente cayendo. Está cometiendo un error grave, Eduardo. Esta puede ser su última oportunidad de salvar algo de su empresa. Oh, replicó Eduardo, también levantándose. Y puede ser mi primera oportunidad de descubrir quién en mi propia empresa está colaborando con ustedes. Roberto golpeó la mesa con el puño, haciendo que Sofía diera un pequeño brinco del susto. Está siendo paranoico e irracional. Una niña le llena la cabeza de fantasías y usted echa a la basura la oportunidad de su vida. Eduardo puso protectivamente la mano en el hombro de Sofía. Esta niña puede que haya salvado mi empresa. Y en cuanto a ustedes, caballeros, sugiero que salgan de mi oficina antes de que llame a seguridad. Los 3 hombres comenzaron a recoger sus papeles con movimientos bruscos, pero Eduardo notó que sus miradas hacia Sofía se habían vuelto hostiles. Había algo amenazador en la forma en que la observaban, como si estuvieran memorizando cada detalle de su rostro. Carlos fue el último en levantarse, y su voz llevaba una amenaza velada cuando dijo: «Se arrepentirá de esta decisión, Eduardo, y se arrepentirá de haber escuchado consejos de personas que no deberían meterse en asuntos de adultos».
Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Eduardo sintió una mezcla de alivio y terror. Sofía había salvado su empresa, pero tenía la sensación creciente de que la batalla estaba apenas comenzando. 3 días pasaron desde la confrontación en la sala de conferencias, y Eduardo no podía librarse de la sensación de que estaba siendo observado. Cada sombra en el pasillo, cada empleado que evitaba su mirada directa, cada llamada telefónica que se cortaba la señal, aumentaba su paranoia creciente. Alguien en su propia empresa había traicionado su confianza, y él aún no sabía quién. En la mañana de jueves, Eduardo bajó al segundo piso por primera vez en años, buscando a la madre de Sofía. El piso albergaba los departamentos administrativos secundarios y las áreas de apoyo, un mundo completamente diferente del ambiente ejecutivo del 12º piso. El olor a productos de limpieza mezclado con el aroma a café recalentado creaba una atmósfera que le era extraña. Encontró a Carmen Santos organizando un carrito de suministros cerca de los elevadores. Era una mujer pequeña, probablemente al final de sus 30, con cabello oscuro recogido en un moño práctico y manos que mostraban años de trabajo arduo. Cuando vio a Eduardo acercándose, sus ojos se abrieron de sorpresa y nerviosismo. «Señor Mendoza», dijo ella, haciendo una pequeña reverencia, «yo lamento mucho lo que pasó con Sofía el martes. Ella no debería haber subido a su piso. Prometo que no se repetirá». Eduardo estudió el rostro de ella, buscando señales de sinceridad. Carmen parecía genuinamente preocupada, pero había también miedo en sus ojos. No el miedo respetuoso de una empleada ante el jefe, sino algo más profundo y personal. «En realidad, Carmen, vine aquí para agradecer a su hija», dijo Eduardo gentilmente. «Sofía puede haberme salvado de cometer un error grave. Tiene una niña muy inteligente». Lágrimas se formaron en los ojos de Carmen. Ella siempre ha sido demasiado curiosa para su propio bien, pero yo juro que no le enseñé a meterse en asuntos de adultos. Ella hizo aquello por cuenta propia, y fue exactamente lo que debería haber hecho, aseguró Eduardo. «Carmen, ¿puedo preguntar cuánto tiempo lleva trabajando aquí?» 3 semanas, señor. Conseguí este empleo a través de la empresa subcontratada Limpieza Eficiente S.A. de C.B. Necesitaba mucho esta oportunidad. Soy madre soltera y...» Su voz se quebró, como si hubiera dicho algo que no debía. Eduardo percibió la vulnerabilidad de ella y sintió una punzada de culpa por no conocer mejor a los empleados que mantenían su empresa funcionando. «Carmen, ¿usted o Sofía han notado algo extraño en los últimos días? Personas haciendo preguntas sobre ustedes o...» Antes de que ella pudiera responder, Rodrigo Almeida, supervisor del departamento administrativo, apareció en el pasillo. Eduardo siempre había considerado a Rodrigo un empleado ejemplar. 15 años en la empresa. Conocía cada detalle de las operaciones internas. Tenía acceso a prácticamente todos los documentos financieros. «Señor Eduardo», dijo Rodrigo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, «qué sorpresa verlo por aquí. ¿Algún problema con los servicios de limpieza?» Había algo en la forma en que Rodrigo miró a Carmen que despertó la atención de Eduardo. Fue una mirada rápida, casi imperceptible, pero cargada de significado. Carmen, a su vez, pareció encogerse ligeramente en presencia de Rodrigo. «Ningún problema», respondió Eduardo, manteniendo su voz casual. «Solo verificando si todo está marchando bien en los pisos inferiores. A veces nosotros, los del piso ejecutivo, perdemos el pulso de lo que sucede en el resto de la empresa». Rodrigo rió, pero el sonido salió forzado. «Bueno, puede estar tranquilo. Todo está funcionando perfectamente. Carmen se ha mostrado una empleada muy dedicada. ¿No es verdad, Carmen?» Carmen asintió rápidamente, pero Eduardo notó que sus manos temblaban ligeramente mientras ella reorganizaba los ítems en el carrito.
Sí, señor Rodrigo. Muy dedicada. Excelente, dijo Eduardo. Pero sus instintos estaban activando todas las alarmas. Rodrigo, ¿podría pasar por mi oficina más tarde? Me gustaría revisar algunos informes con usted. La expresión de Rodrigo vaciló por una fracción de segundo. Claro, señor Eduardo. ¿A qué hora sería conveniente? Digamos, 5 de la tarde, después del horario normal. Será una conversación privada. Cuando Eduardo se alejó, oyó a Rodrigo susurrar algo a Carmen en tono bajo y urgente. No logró distinguir las palabras, pero el tono era claramente amenazador. Eduardo sintió un escalofrío subir por la espalda. Estaba empezando a desconfiar que había encontrado a su traidor. Aquella tarde, mientras esperaba a Rodrigo en su oficina, Eduardo hizo algunas llamadas discretas para verificar las referencias de trabajo de su supervisor administrativo. Lo que descubrió lo dejó helado. Rodrigo había mentido sobre su experiencia anterior y una de sus referencias previas estaba ligada a una empresa de consultoría que había sido investigada por fraudes corporativos. Cuando Rodrigo llamó a la puerta a las 5 en punto, Eduardo estaba preparado para la conversación más difícil de su carrera. Pero antes, incluso de que pudiera comenzar, su teléfono sonó con una llamada que lo cambiaría todo. Era Carmen, y su voz estaba cargada de pánico. «Señor Eduardo, necesito ayuda. Dijeron que me van a despedir mañana por lo que hizo Sofía. Y hay más. Están esparciendo mentiras sobre mí, diciendo que robo material de la oficina». Eduardo miró a Rodrigo, que estaba sentado cómodamente en el sillón de cuero frente a su escritorio, aparentemente ajeno a la llamada que acababa de recibir. La expresión casual de Rodrigo contrastaba dramáticamente con la desesperación en la voz de Carmen, y esa disonancia confirmó las sospechas crecientes de Eduardo. «Rodrigo», dijo Eduardo, poniendo el teléfono en altavoz sin avisar. «Carmen me está llamando con algunas preocupaciones sobre su empleo. Quizás usted pueda aclararlas». El cambio en la expresión de Rodrigo fue instantáneo. Sus ojos se abrieron de par en par cuando la voz de Carmen resonó por la oficina. «Señor Eduardo, están diciendo que encontraron productos de limpieza en mi bolsa, pero yo juro que no tomé nada. Y están diciendo que Sofía es maleducada y que molesta a los empleados del piso ejecutivo». Eduardo mantuvo sus ojos fijos en Rodrigo mientras respondía. «Carmen, ¿puede decirme exactamente quién está haciendo esas acusaciones?» «Fue el señor Rodrigo». La voz de ella tembló a través del altavoz. «Dijo que tiene testigos. Pero, señor Eduardo, yo nunca he robado nada en mi vida, y Sofía solo quería ayudar cuando subió para llevar el café». Rodrigo saltó de la silla, su rostro tomando un color rojo intenso. «Eduardo, esto es un malentendido. La mujer está claramente intentando causar problemas porque sabe que será despedida por mala conducta. Siéntese, Rodrigo», ordenó Eduardo con una voz que cortó el aire como una cuchilla. Por primera vez en 15 años, vio miedo real en los ojos de su supervisor administrativo. «Carmen, ¿dónde está ahora?» «En el estacionamiento, señor. No quise entrar al edificio porque el señor Rodrigo dijo que llamaría a seguridad si me veía». Eduardo se levantó, su decisión tomada. «Suba a mi oficina inmediatamente. La seguridad no la molestará. Tengo algunas preguntas que hacer». Mientras esperaban a Carmen llegar, el silencio en la oficina era ensordecedor. Rodrigo jugaba nerviosamente con los dedos, sus ojos evitando la mirada penetrante de Eduardo. 15 años de confianza mutua se estaban desmoronando en cuestión de minutos. «Rodrigo», dijo Eduardo finalmente, «voy a hacerle una pregunta simple, y le sugiero que piense muy bien antes de responder. ¿Tuvo algún contacto con Roberto Santana, Carlos Ferreira o Marcelo Torres antes de la reunión del martes?» La hesitación de Rodrigo fue respuesta suficiente, pero cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de desesperación. «Eduardo, usted no entiende la situación.
Su empresa se está hundiendo desde hace meses. Ellos me ofrecieron una oportunidad de traicionarme. Eduardo completó, sintiendo un dolor profundo en el pecho. 15 años, Rodrigo. 15 años trabajando codo a codo. Y usted me vendió por dinero. ¡No fue por dinero! Rodrigo explotó, finalmente mostrando su verdadera cara. Fue por supervivencia. Usted está viviendo en una burbuja, Eduardo. ¿No ve que esta empresa va a la quiebra con o sin usted? Al menos de esta forma, algunos de nosotros podríamos haber mantenido nuestros empleos. La puerta se abrió y Carmen entró excitantemente, con Sofía agarrada a su mano. La niña miró alrededor de la lujosa oficina con ojos grandes, pero cuando vio a Rodrigo, instintivamente se escondió detrás de su madre. «Sofía», dijo Eduardo gentilmente, «¿te acuerdas de los hombres que estaban en la sala de reuniones el martes?» Sofía asintió, aún parcialmente escondida detrás de Carmen. «¿Los viste conversando con alguien más del edificio antes o después de la reunión?» Sofía señaló directamente a Rodrigo. «Sí, señor. Los vi conversando con él en el estacionamiento cuando mi mamá vino a buscarme ayer. Estaban hablando fuerte y parecían enojados». Rodrigo se puso lívido. «Eso no prueba nada. Una niña puede haber imaginado...» «Rodrigo», interrumpió Eduardo, su voz fría como el hielo. «Deje de mentir. Carmen, las acusaciones contra usted son completamente falsas. De hecho, me gustaría ofrecerle un nuevo puesto, como mi asistente personal de seguridad. Alguien en quien puedo confiar para mantener a Sofía segura mientras investigo completamente esta conspiración». Carmen lo miró con sorpresa y gratitud, pero Rodrigo explotó. «Usted no puede hacer eso. Tengo derechos, 15 años en la empresa, 15 años que acaba de echar a la basura», respondió Eduardo. «Seguridad». Cuando los guardias entraron, Eduardo sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había descubierto a su traidor, pero la traición de Rodrigo había dejado una herida profunda. Más importante aún, percibió que Carmen y Sofía estaban en peligro real. Los conspiradores no se rendirían fácilmente. Mientras Rodrigo era escoltado fuera, gritó por encima del hombro: «¿Cree que ha terminado, Eduardo? ¿Saben dónde vive ella? Lo saben todo sobre ustedes». Las palabras le helaron la sangre a Eduardo. Mirando a Sofía, que ahora se aferraba tanto a su madre como a él, comprendió que la batalla estaba apenas comenzando, y esta vez no se trataba solo de salvar su empresa. Se trataba de proteger a la familia que no sabía que siempre había deseado tener. A la mañana siguiente, Eduardo llegó a la oficina con una determinación que no sentía hacía meses. La traición de Rodrigo, aunque dolorosa, había clarificado sus prioridades de una forma que él nunca había esperado. Ya no se trataba solo de salvar su empresa, ahora tenía personas reales dependiendo de su protección. Carmen y Sofía estaban esperando en el vestíbulo de la recepción cuando él llegó, ambas cargando pequeñas maletas. Eduardo había insistido en que pasaran la noche en un hotel de su elección, lejos del departamento donde vivían, hasta que pudiera evaluar mejor el nivel de amenaza que enfrentaban. «¿Cómo durmieron?», preguntó Eduardo, notando las ojeras bajo los ojos de Carmen. «Sofía durmió bien», Carmen respondió, evitando mencionar que ella misma había pasado la noche en vela, mirando por la ventana a cada ruido. «Señor Eduardo, todavía no puedo creer que esté haciendo todo esto por nosotras. Somos prácticamente extrañas». Eduardo se arrodilló frente a Sofía, que sostenía firmemente la mano de su madre. «Sofía, ¿te acuerdas cuando me llamaste papá en la sala de reuniones?» Sofía asintió, sus ojos grandes fijos en el rostro de él. «¿Sabías que yo nunca tuve hijos? ¿Nunca tuve una familia de verdad?» «¿Por qué no, señor?», Sofía preguntó con la curiosidad directa de los niños. Eduardo sonrió tristemente. «Porque pasé tanto tiempo construyendo mi empresa que olvidé construir relaciones reales.
Pero tú me recordaste algo muy importante, que algunas personas valen más que todos los contratos del mundo. Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos. Durante años, ella había luchado sola para criar a Sofía, trabajando en múltiples empleos, siempre preocupada si sería suficiente. La amabilidad de Eduardo era algo que ella no sabía cómo aceptar. Eduardo se levantó y se dirigió a la recepcionista. Marina, Carmen Santos es mi nueva asistente personal. Por favor, provéale una oficina en el 11º piso, cerca de la mía. Y quiero que nuestro equipo de TI configure un sistema de monitoreo de seguridad adicional en todos los pisos. Durante la semana siguiente, Eduardo implementó cambios que transformaron completamente la dinámica de la empresa. Carmen demostró una inteligencia organizacional impresionante, logrando sistematizar archivos que estaban en desorden hacía años. Sofía, por su parte, pasó a asistir a una escuela particular cerca del edificio, donde Eduardo podía garantizar su seguridad. Pero los conspiradores no habían desaparecido. Eduardo comenzó a notar señales sutiles de que estaba siendo investigado. Empleados de empresas asociadas hacían preguntas extrañas sobre cambios recientes en su equipo. Su cuenta bancaria personal tuvo intentos de acceso no autorizados, y en 2 ocasiones, Carmen notó el mismo coche oscuro estacionado frente a la escuela de Sofía. Están probando nuestras defensas. Eduardo le explicó a Carmen durante una reunión particular en su oficina. Quieren saber cuán protegidas están, cuán en serio me estoy tomando la amenaza. Carmen se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas nerviosamente. Eduardo, quizás sea mejor si Sofía y yo simplemente desapareciéramos, nos mudáramos a otra ciudad. Usted no debería tener que cargar con esta carga por nuestra culpa. Carmen, Eduardo dijo firmemente, ustedes no son una carga. Ustedes son... Se detuvo, luchando por encontrar las palabras correctas. Ustedes son la familia que nunca supe que quería. Y yo no abandono a mi familia. La palabra familia flotó en el aire entre ellos, cargada de significado y posibilidades que ninguno de los dos había considerado completamente antes. Carmen sintió su corazón acelerarse, no solo por la protección que Eduardo ofrecía, sino por la sinceridad en sus ojos. Sofía, que estaba coloreando dibujos en una pequeña mesa en la esquina de la oficina, levantó la cabeza. «Mamá, ¿eso significa que el señor Eduardo va a ser mi papá de verdad?» El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Eduardo miró a Carmen, viendo no solo gratitud en sus ojos, sino algo más profundo, una conexión que había crecido gradualmente entre ellos durante aquellos días intensos. «Sofía», Eduardo dijo cuidadosamente, ¿eso significaría que te gustaría que lo fuera? «Sí», exclamó Sofía, saltando de la silla y corriendo a abrazarlo. «Usted es el primer adulto que escuchó cuando yo dije que algo estaba mal. Y usted protege a mi mamá». Eduardo abrazó a la niña, sintiendo una emoción que nunca había experimentado antes. Cuando miró a Carmen por encima de la cabeza de Sofía, vio lágrimas de felicidad en sus ojos. Pero su felicidad fue interrumpida cuando Marina llamó urgentemente a la puerta. «Señor Eduardo, hay hombres del SAT aquí abajo. Dicen que tienen una orden de investigación sobre irregularidades fiscales de la empresa». Eduardo bajó al vestíbulo con el corazón latiendo aceleradamente. Carmen y Sofía permaneciendo seguras en la oficina. En el recibidor, 3 hombres de traje gris esperaban con maletines de cuero y expresiones solemnes. El líder, un hombre delgado con gafas, presentó su identificación con eficiencia burocrática. «Señor Eduardo Mendoza, soy el auditor fiscal Antonio Robles. Recibimos una denuncia anónima sobre posibles irregularidades en sus declaraciones fiscales de los últimos 2 años. Tenemos una orden judicial
para examinar sus libros contables. Eduardo examinó los documentos presentados, su cerebro empresarial procesando rápidamente las implicaciones. El timing de la investigación no era coincidencia, era claramente el siguiente movimiento de los conspiradores, usando canales oficiales para destruirlo legalmente. Naturalmente, cooperaré completamente, Eduardo respondió, manteniendo su voz tranquila. ¿Puedo preguntar cuál fue la naturaleza específica de la denuncia? El auditor consultó sus papeles. Alegaciones de subdeclaración de ingresos, deducción indebida de gastos operativos y posible evasión fiscal a través de empresas fantasma. Son acusaciones graves, señor Mendoza. Eduardo sintió la sangre helarse. Cada una de esas acusaciones era exactamente el tipo de delito fiscal que podría destruir no solo su empresa, sino también su libertad personal. Y lo más aterrador era que eran demasiado específicas para ser inventadas al azar. Alguien había plantado evidencias falsas muy convincentes. Durante las 3 horas siguientes, Eduardo acompañó a los auditores mientras revisaban meticulosamente cada archivo, cada transacción, cada documento fiscal de la empresa. Carmen mantuvo a Sofía entretenida en el piso superior, pero Eduardo podía sentir la tensión irradiando de todo el edificio. Fue cuando el auditor Robles encontró el primer documento sospechoso que Eduardo comprendió la verdadera extensión de la conspiración contra él. Era una factura de una empresa llamada Consultoría Estratégica S.A.D.C.B. por servicios que Eduardo tenía la certeza absoluta de nunca haber contratado. Señor Mendoza, el auditor dijo, sosteniendo el documento, esta factura de 200,000 pesos fue deducida como gasto operativo en su declaración del año pasado. ¿Puede explicarme qué tipo de consultoría se prestó? Eduardo examinó el documento, reconociendo inmediatamente su propia firma, pero teniendo la certeza absoluta de que nunca había firmado aquel papel específico. Yo nunca contraté a esa empresa, dijo firmemente. Esta firma puede parecer mía, pero yo nunca he visto este documento antes. La segunda auditora, una mujer de mediana edad, levantó la ceja. Señor Mendoza, esta es su firma registrada ante notario público. Y tenemos 3 facturas similares de otras empresas de consultoría. El corazón de Eduardo se hundió cuando comprendió completamente lo que estaba sucediendo. Rodrigo había tenido acceso a documentos con su firma por 15 años. Sería relativamente simple para él o sus cómplices forjar facturas convincentes usando muestras de firmas legítimas como base. Pido examinar esas otras facturas. Eduardo dijo, intentando mantener la calma. Cuando vio los documentos adicionales, la extensión de la trampa se volvió clara. Eran todas de empresas que él descubriría después estar ligadas a Roberto, Carlos y Marcelo. Juntas, las deducciones falsas totalizaban más de 1 millón de pesos en evasión aparente. Eduardo subió corriendo a su oficina, donde encontró a Carmen intentando distraer a Sofía con juegos en la computadora. Carmen, necesito que usted y Sofía salgan del edificio inmediatamente. Vayan al hotel de ayer y no salgan de allí hasta que yo las llame. ¿Qué está pasando?, Carmen preguntó, viendo el pánico mal disimulado en los ojos de él. Plantaron evidencias falsas, documentos que hacen parecer que cometí delitos fiscales graves. Si el SAT decide arrestarme preventivamente... Sofía se levantó de la silla y tomó la mano de Eduardo. ¿Va a estar bien? No se lo van a llevar, ¿verdad? Eduardo se arrodilló y miró a los ojos de la niña. Sofía, ¿te acuerdas cuando me salvaste de esos hombres malos? Sofía asintió. Bueno, ahora yo necesito ser valiente como tú fuiste, pero necesito saber que ustedes dos están seguras mientras yo lucho contra esto. Carmen tomó su bolsa rápidamente. Eduardo, hay algo que usted necesita saber. Ayer, cuando llevaba a Sofía a la escuela, un hombre se me acercó en el estacionamiento.
Dijo que sabía dónde guardaba usted sus documentos más importantes y que sería mejor que yo convenciera a Sofía de olvidar lo que vio en la reunión. Eduardo sintió una ola de furia. ¿Por qué no me lo contó antes? Porque tenía miedo de que usted hiciera exactamente lo que está haciendo ahora, ponerse en más peligro por nuestra culpa. Del piso inferior llegó el sonido de voces altas y pasos pesados. Eduardo corrió hasta la ventana y vio 2 patrullas de policía llegando al edificio. «Vayan ahora», dijo urgentemente. «Usen la escalera de emergencia. Carmen, hay una llave de repuesto de mi apartamento en la gaveta de su escritorio. Si algo me sucede». «Nada va a suceder», Carmen dijo firmemente, besándolo rápidamente en la mejilla antes de tomar a Sofía de la mano. «Porque nosotros 3 somos una familia ahora, y las familias luchan unas por otras». Mientras las observaba desaparecer por la escalera de emergencia, Eduardo oyó pasos acercándose a su oficina. Era hora de enfrentar las consecuencias de la trampa que le habían preparado. La puerta de la oficina se abrió y 2 agentes de la Policía Federal entraron acompañados por el auditor Robles. Eduardo permaneció de pie detrás de su escritorio, intentando proyectar una confianza que no sentía. 20 años construyendo su reputación estaban a punto de desmoronarse por documentos que él nunca había visto antes de aquel día. «Señor Eduardo Mendoza», dijo el agente más alto, un hombre de cabello entrecano con expresión severa. «Soy el agente Silva. Necesito que nos acompañe para prestar declaración sobre las irregularidades encontradas en su contabilidad. Hay indicios suficientes para la apertura de una investigación por evasión fiscal». Eduardo asintió lentamente. «Ah, comprendo. ¿Puedo llamar a mi abogado?» «Claro», respondió el agente. Pero Eduardo notó cómo él y su compañero se posicionaron estratégicamente para bloquear cualquier intento de fuga. «Pero me gustaría aclarar que la gravedad de las evidencias encontradas sugiere que puede haber otros delitos involucrados». Mientras marcaba el número de su abogado, Eduardo observó por la ventana y vio que una pequeña multitud se había reunido en la acera frente al edificio. Alguien había alertado a la prensa sobre la operación y ahora cámaras de televisión registraban cada movimiento. Su humillación sería pública y completa. Lic, Enrique Calderón, su abogado desde hacía más de 10 años, contestó al segundo tono. «Eduardo, me enteré de la operación, ya estoy en camino. No diga nada hasta que yo llegue». «Enrique», Eduardo susurró, dando la espalda a los policías. «Plantaron evidencias, documentos forjados con mi firma. Es una trampa elaborada». «Lo sé. Mis contactos en el SAT me informaron sobre las denuncias anónimas. Llegaron vía correo electrónico de cuentas no rastreables, pero con información demasiado detallada para ser coincidencia». Eduardo colgó el teléfono y se volvió hacia los agentes. «Mi abogado está llegando. Mientras esperamos, ¿puedo mostrarles evidencias de que estoy siendo víctima de una conspiración?» El agente Silva cruzó los brazos. «¿Qué tipo de evidencias?» «En la última semana, descubrí que mi supervisor administrativo, Rodrigo Almeida, estaba colaborando con un grupo de falsos inversionistas. Intentaron engañarme para que firmara un contrato que me haría perder el control de la empresa. Cuando descubrí la traición, ellos comenzaron esta campaña de difamación». El auditor Robles consultó sus papeles. «Señor Mendoza, las irregularidades que encontramos datan de más de un año. Son anteriores a cualquier reunión reciente con inversionistas». Eduardo sintió un nudo en el estómago. Los conspiradores habían plantado evidencias con antelación suficiente para hacer que su versión de los hechos fuera menos creíble. Rodrigo había tenido acceso a sus documentos por 15 años. Tiempo suficiente para fabricar un historial convincente de delitos que Eduardo nunca había cometido. Cuando Lic, Calderón, llegó, su expresión grave confirmó los peores temores de Eduardo. «La situación es seria», dijo él después de revisar rápidamente los documentos.
no solo por la cantidad involucrada, sino por la sofisticación de la documentación falsa. Quienquiera que orquestó esto sabía exactamente lo que hacía. Durante el interrogatorio en la delegación, Eduardo respondió a cada pregunta con honestidad total, pero podía ver escepticismo creciente en los ojos de los investigadores. Su historia sobre conspiradores y documentos forjados sonaba como la desesperación de un hombre culpable intentando encontrar chivos expiatorios. «Señor Mendoza», dijo el agente Silva después de 3 horas de cuestionamiento, ¿tiene alguna prueba concreta de que esas firmas son falsificaciones? ¿Algún perito que pueda comprobar su versión? Eduardo cerró los ojos, sintiendo el peso de la situación. Todavía no. Pero puedo probar que nunca tuve relación comercial con esas empresas de consultoría. Nunca solicité sus servicios, nunca me reuní con sus representantes. Interesante, el agente dijo, hojeando los papeles, porque tenemos aquí una agenda de reuniones que fue encontrada en la computadora de su ex empleado Rodrigo Almeida. Ella muestra diversos encuentros suyos con representantes de esas empresas a lo largo del año pasado. El corazón de Eduardo se hundió. Rodrigo había fabricado no solo documentos fiscales, sino un historial completo de relaciones comerciales falsas. La conspiración era aún más elaborada de lo que él había imaginado. Lic, Calderón tocó su brazo. Eduardo, necesito ser honesto con usted. Las evidencias en su contra están muy bien construidas. Conseguir probar que son falsificaciones llevará tiempo, quizás meses, y hasta entonces, voy a estar preso. Eduardo completó. De existe esa posibilidad, a menos que podamos encontrar algo que compruebe definitivamente su inocencia muy rápidamente. Eduardo pensó en Carmen y Sofía, escondidas en el hotel, probablemente viendo las noticias sobre su inminente arresto en la televisión. Pensó en la promesa que le había hecho a Sofía de ser valiente como ella había sido. Pero, ¿cómo podría luchar contra una conspiración tan bien orquestada? Fue entonces cuando se acordó de algo. Durante la reunión en la sala de conferencias, cuando los conspiradores pensaron que él estaba retrasado a propósito, Sofía había dicho que los había oído conversando solos antes de su llegada. Si ella había estado en el pasillo durante toda la espera de los hombres. «Agente», dijo Eduardo de repente, «necesito hacer una llamada urgente. Puedo tener un testigo que oyó a los conspiradores admitiendo sus crímenes». Eduardo llamó a Carmen con las manos temblando, rezando para que ella aún estuviera en el hotel y no hubiera apagado el teléfono al ver las noticias sobre su situación. El agente Silva permitió la llamada en presencia de él y del Lic. Calderón, claramente escéptico sobre cualquier evidencia que una niña de 7 años pudiera proporcionar. «Eduardo», la voz de Carmen estaba cargada de ansiedad. «Vi las noticias. Sofía está llorando, preguntando si va a ir a la cárcel. Carmen, escuche con atención. Necesito hablar con Sofía sobre exactamente lo que ella oyó antes de la reunión del martes. Cada palabra, cada detalle que ella logre recordar, puede ser nuestra única oportunidad de probar mi inocencia». Hubo una pausa antes de que Sofía tomara el teléfono, su voz pequeña y trémula. «Papá Eduardo, ¿está bien? ¿Los hombres malos lograron hacerle daño?» Eduardo sintió lágrimas formándose en sus ojos al oírla llamarlo papá frente a los agentes. «Sofía, eres muy valiente, ¿recuerdas? Y ahora necesito tu valentía otra vez. ¿Puedes contarme todo lo que oíste a esos hombres hablando cuando pensaban que estaban solos?» «Sí», Sofía respondió, su voz poniéndose más firme. «Estaba jugando en el pasillo porque mi mamá estaba limpiando los baños del piso. Ellos llegaron mucho antes que usted y se quedaron conversando en la sala». «¿Qué exactamente dijeron, Sofía?» Intenta recordar sus palabras.
Sofía se quedó callada por un momento, y Eduardo podía imaginar su carita concentrada. El hombre alto dijo: «El idiota aún no llega, pero cuando llegue va a firmar su propia ruina». El hombre de la barriga dijo: «Los documentos del SAT ya están listos para ser enviados mañana». Y el más joven dijo: «Rodrigo aseguró que todo parecerá real, incluso las fechas antiguas». Eduardo miró directamente al agente Silva, viendo un cambio sutil en su expresión. «Sofía, ¿mencionaron algo sobre lo que harían después de que yo firmara?» «Sí, el hombre alto dijo que después de que usted perdiera la empresa, iban a dividir todo en 3 partes, y el hombre de la barriga se rió y dijo que usted nunca lo descubriría porque estaría en la cárcel por los papeles falsos». El silencio en la sala de la delegación era total. El agente Silva se inclinó hacia adelante. «Niña, ¿estás absolutamente segura de que oíste esas palabras específicas?» «Sí, señor. Yo tengo buena memoria. La maestra siempre lo dice». «Lic». Calderón tomó el teléfono. «Sofía, aquí es el Lic. Enrique, abogado de Eduardo. ¿Sabrías reconocer las voces de esos hombres si las escucharas de nuevo?» «Claro, especialmente la del hombre alto, porque hablaba muy fuerte y se enojaba fácil». Eduardo retomó el teléfono. «Sofía, ¿hay algo más que hayas recordado? Cualquier detalle puede ser importante». «Ah, sí. Hablaron de un hombre llamado Antonio. Dijeron que él iba a encargarse de la parte del SAT y que les costó mucho dinero conseguir su ayuda». El auditor Robles, que había permanecido silencioso hasta entonces, se puso visiblemente incómodo. Eduardo notó que sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba sus papeles. «Sofía», Eduardo dijo cuidadosamente, «¿mencionaron el nombre completo de ese Antonio?» «No, pero el hombre de la barriga dijo que era el tipo de los lentes que iba a fingir encontrar los papeles falsos hoy». Todos los ojos se volvieron hacia el auditor Robles, que intentó mantener la compostura, pero estaba claramente en pánico. El agente Silva miró de Eduardo al auditor y de vuelta a Eduardo. «Señor Robles», dijo el agente con voz peligrosamente baja, «¿le gustaría hacer algún comentario sobre lo que acabamos de oír?» Robles se levantó abruptamente. «Esto es absurdo. ¿Van a creer las fantasías de una niña contra un funcionario público con 15 años de trayectoria?» Eduardo sintió una ola de esperanza. «Agente, sugiero que verifiquen la situación financiera reciente del señor Robles. Apuesto a que encontrarán depósitos sospechosos». «Ya lo estaba pensando», respondió el agente Silva, haciendo una señal a su compañero. «Señor Robles, va a necesitar acompañarnos para una conversación más detallada». Cuando llevaron a Robles para interrogarlo en una sala separada, Eduardo finalmente pudo respirar. «Sofía, acabas de salvar mi vida. Eres la niña más valiente e inteligente que conozco». «¿Eso significa que va a volver a casa?», preguntó Sofía. «Espero que sí, mi niña, espero que sí». Lic Calderón puso la mano en el hombro de Eduardo. «A partir del momento en que Robles hable, y va a hablar bajo presión, toda la investigación en su contra se desmorona. Documentos forjados por un auditor corrupto no tienen valor legal alguno». 2 horas después, Eduardo estaba libre. Robles había confesado bajo interrogatorio, revelando no solo su participación en la falsificación de documentos, sino también los nombres de los verdaderos autores intelectuales y detalles de cómo la operación había sido orquestada. Cuando Eduardo llegó al hotel, Sofía corrió a sus brazos como si fuera realmente su hija desde hacía años. Carmen lo abrazó con una intensidad que hablaba de alivio, miedo y algo más profundo que ninguno de los dos aún estaba listo para nombrar. «Ustedes salvaron mi vida», Eduardo dijo, abrazando a las dos. «Ahora es hora de recuperar la nuestra». 3 días después de su liberación, Eduardo recibió una llamada que le heló la sangre. Era Roberto Santana.
su voz cargada de una furia mal contenida que dejaba claro que los conspiradores no se habían rendido, solo habían cambiado de estrategia. «Eduardo», dijo Roberto sin preámbulos, «cometiste un error grave al interferir en nuestros planes. Ahora las cosas se pondrán personales». Eduardo activó el grabador que había instalado en todos sus teléfonos desde el inicio de la investigación. «Roberto, sugiero que usted y sus cómplices se entreguen a las autoridades. Ya tenemos evidencias suficientes para procesarlos por fraude, falsificación y corrupción». «¿Evidencias?». Roberto se rió con amargura. «Crees que ha terminado, pero en realidad apenas está comenzando. Sabemos dónde estudia la niña. Sabemos dónde viven ahora. Si quieres que tu familia permanezca segura, nos encontrarás hoy por la noche en el depósito abandonado de la calle Industrial, número 247. Eduardo sintió el corazón dispararse. «¿Y si tocan un solo cabello de Sofía o de Carmen?» «Depende enteramente de ti», Roberto interrumpió. «Ven solo, a las 9. Trae los documentos originales que comprueban nuestra participación en el fraude fiscal. A cambio, garantizamos que nada le pase a tu preciosa familia. ¿Y si no aparezco? Entonces, mañana vas a recibir un paquete con una trenza de cabello castaño, y las cosas solo van a empeorar a partir de ahí». La llamada fue cortada, dejando a Eduardo con las manos temblando de rabia y miedo. Habían secuestrado a Sofía. Sus peores pesadillas se estaban haciendo realidad. Eduardo corrió al hotel donde había dejado a Carmen y Sofía aquella mañana, pero cuando llegó a la habitación, encontró solo a Carmen atada a una silla, con lágrimas corriendo por su rostro. Sofía había desaparecido. Se la llevaron. Carmen sollozó cuando Eduardo deshizo sus ataduras. Llegaron cuando ella regresaba de la escuela. 3 hombres. Ella gritó mi nombre, pero yo no podía hacer nada. Eduardo abrazó a Carmen, sintiendo una furia como nunca había experimentado antes. «Van a pagar por esto, pero primero vamos a traerla de vuelta». A las 8:30 de la noche, Eduardo estacionó su coche a 2 cuadras del depósito abandonado. Había pasado la tarde entera coordinando con la Policía Federal un plan de rescate, pero sabía que la operación era arriesgada. Sofía estaba en peligro real, y cualquier error podría costar la vida de la niña. El agente Silva había posicionado agentes en puntos estratégicos alrededor del depósito, pero Eduardo entraría solo, usando un micrófono oculto para transmitir todo lo que sucediera. El objetivo era hacer que Roberto confesara el secuestro y otros crímenes, mientras mantenía a Sofía segura. Cuando Eduardo llegó a la puerta del depósito, sus piernas temblaban, pero su determinación era inquebrantable. Empujó la puerta oxidada y entró en el espacio oscuro y polvoriento. En el centro del depósito, una única lámpara colgante creaba un círculo de luz tenue. Sofía estaba sentada en una silla en el centro del círculo, sus manos atadas a la espalda, pero sus ojos brillaban con valentía. Cuando vio a Eduardo, no lloró ni gritó, solo dijo: «Sabía que vendría a buscarme, papá». Roberto, Carlos y Marcelo emergieron de las sombras, cada uno posicionado estratégicamente para bloquear posibles rutas de escape. Roberto sostenía un sobre pardo. «Muy bien, Eduardo», dijo Roberto. «¿Trajiste los documentos?». Eduardo levantó un portafolio de cuero. «Aquí están. Ahora suelten a Sofía». «Primero los documentos», Carlos dijo, acercándose con un arma en la mano. «Y luego vas a firmar una confesión, asumiendo que inventaste toda la historia sobre fraude para perjudicar nuestra reputación». Eduardo miró a Sofía, que hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Era una señal que habían combinado. Si ella movía la cabeza, significaba que estaba lista para lo que viniera. «¿Ustedes realmente creen que voy a firmar algo mientras estén amenazando a una niña?», Eduardo preguntó, ganando tiempo. Marcelo se rió. «No tienes opción. Firmas o la niña sufrirá las consecuencias». Fue en ese momento
Cuando Sofía demostró la inteligencia y valentía que habían salvado a Eduardo la primera vez, con un movimiento rápido que nadie esperaba, pateó la lámpara con fuerza, sumergiendo el depósito en la oscuridad total. En el caos que siguió, Eduardo gritó «¡Ahora!» en el micrófono, y las puertas del depósito estallaron cuando los agentes federales irrumpieron en el lugar con linternas y armas en mano. En menos de 2 minutos, Roberto, Carlos y Marcelo estaban esposados en el suelo, mientras Eduardo corría para liberar a Sofía de sus ataduras. Cuando la abrazó, ella susurró: «Dije que éramos una familia, y las familias se protegen». 2 semanas después del rescate en el depósito, Eduardo estaba sentado en la banca de un parque cerca de la nueva escuela de Sofía, observándola jugar con otras niñas en el área de juegos. Carmen estaba a su lado, su mano entrelazada con la de él en una intimidad que había crecido naturalmente durante aquellos días intensos de reconstrucción. La empresa no solo había sobrevivido a la crisis, sino que había prosperado. La cobertura de los medios sobre la conspiración había generado una ola de solidaridad y nuevos contratos, con clientes admirando la integridad de Eduardo frente a la adversidad. Más importante aún, la experiencia había transformado completamente su perspectiva sobre lo que realmente importaba en la vida. «Estás pensativo», Carmen observó, estudiando su perfil mientras él observaba a Sofía construir castillos de arena con una niña de su edad. «Estoy pensando en cómo mi vida cambió completamente en 5 semanas», Eduardo respondió. «Hace 5 semanas estaba solo, desesperado, a punto de perder todo lo que había construido. Hoy tienes una familia», Carmen completó suavemente. Eduardo se volvió para mirarla, viendo no solo gratitud en sus ojos, sino amor verdadero, el tipo de amor que había buscado toda su vida sin saber que lo estaba buscando. «Carmen, hay algo que necesito preguntarte desde hace días». Se levantó y, para sorpresa de ella, se arrodilló en la grama frente a la banca. Del bolsillo de su saco, sacó una pequeña caja de terciopelo azul. «Eduardo, ¿qué estás haciendo?», Carmen susurró, sus manos volando para cubrirse la boca. «Carmen Santos, tú y Sofía entraron en mi vida como un huracán de valentía y amor. Ustedes me enseñaron que la verdadera riqueza no está en contratos o inversiones, sino en personas que están dispuestas a luchar por ti, incluso cuando eso significa poner sus propias vidas en riesgo». Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Carmen mientras Eduardo abría la caja, revelando un anillo de compromiso elegante pero discreto. «¿Quieres casarte conmigo? No porque necesites protección o seguridad, sino porque te amo, y amo a Sofía como si fuera mi hija biológica». Antes de que Carmen pudiera responder, Sofía apareció corriendo, habiendo notado el movimiento en el parque. «Mamá, ¿por qué estás llorando? Papá Eduardo, ¿por qué está en el suelo?». Eduardo sonrió a través de sus propias lágrimas. «Sofía, le estoy pidiendo matrimonio a tu mamá. Eso significa que yo sería oficialmente tu padre, y los 3 seríamos una familia de verdad para siempre. ¿Qué te parece?». Sofía dio un grito de alegría que hizo que varias personas en el parque los miraran. «¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Siempre quise un papá de verdad». Carmen se rió a través de las lágrimas. «Bueno, creo que eso responde por nosotras 2. Extendió su mano temblorosa, permitiendo que Eduardo colocara el anillo en su dedo. «Sí, Eduardo. Sí a todo». Cuando Eduardo se levantó y besó a Carmen, Sofía se lanzó a los brazos de los 2, creando un abrazo familiar que selló oficialmente la unión que había comenzado con un café derramado y un susurro valiente. Más tarde aquella noche, en el apartamento que ahora compartían, Eduardo arropó a Sofía en la cama en su cuarto nuevo, un cuarto que él había decorado con todo el amor que un padre podría sentir. «Papá Eduardo», Sofía dijo, ajustándose bajo las mantas rosadas que había elegido,
¿Se acuerda cuando yo dije que usted era idiota por confiar en esos hombres malos? Eduardo se rió. Me acuerdo. Bueno, yo estaba equivocada. Usted no es idiota. Simplemente tenía un corazón muy grande y confiaba en las personas correctas, como yo y mamá. Eduardo besó su frente. Sofía, ¿sabes lo que aprendí con todo esto? ¿Qué? Que a veces las interrupciones más inesperadas son exactamente lo que necesitamos para encontrar nuestra verdadera familia. Y a veces, Sofía respondió con la sabiduría sorprendente de una niña de 7 años, las familias se encuentran en los lugares más extraños, como en una sala de reuniones llena de hombres malos. Exacto, Eduardo asintió. Ahora duerme, mi pequeña heroína. Mañana tenemos una vida entera de aventuras esperándonos. Cuando Eduardo salió del cuarto de Sofía, encontró a Carmen esperando en el pasillo, usando una bata sencilla, pero pareciendo más bella que cualquier mujer que él jamás había visto. Gracias, ella dijo simplemente. ¿Por qué? Por darnos la familia que siempre soñamos tener, por probar que aún existen hombres buenos en el mundo, por amar a Sofía como si fuera suya desde el primer día. Eduardo la jaló hacia sus brazos. Carmen, yo debería estar agradeciéndoles a ustedes. Ustedes me salvaron de una vida vacía que yo ni siquiera percibía que estaba viviendo. Mientras caminaban juntos hacia el cuarto que ahora compartían, Eduardo miró hacia atrás una última vez hacia la puerta del cuarto de Sofía. En 5 semanas había ganado no solo una empresa próspera, sino una familia que valía más que todos los contratos del mundo. La conspiración que casi lo destruyó, irónicamente, le había dado el mayor regalo de su vida: el amor verdadero y la paternidad que siempre había deseado en secreto. 6 meses después, Eduardo estaba de pie en la misma sala de conferencias donde todo había comenzado, pero ahora había sido completamente transformada. Las paredes estaban decoradas con dibujos coloridos que Sofía había hecho en la escuela, y una foto familiar estaba orgullosamente exhibida en la mesa de caoba. Carmen, ahora su esposa desde hacía 3 meses, estaba a su lado revisando los documentos de su nueva iniciativa empresarial. La Fundación Mendoza Santos había sido creada para proteger a otros empresarios de golpes similares al que Eduardo había enfrentado. Utilizando la experiencia dolorosa que vivieron, ellos desarrollaron un sistema de consultoría gratuita que ayudaba a pequeños y medianos empresarios a identificar posibles fraudes antes de que fuera demasiado tarde. El señor Carvalho va a llegar en 15 minutos. Carmen dijo, verificando la agenda. Como directora ejecutiva de la fundación, ella había demostrado un talento natural para la administración que había sorprendido incluso a Eduardo. Él sospecha que sus socios están intentando expulsarlo de su propia empresa. Eduardo asintió, organizando los papeles sobre la mesa. Cada caso que atendían le traía una satisfacción que nunca había sentido en sus negocios anteriores. Ya no se trataba solo de lucro, sino de proteger familias y sueños de ser destruidos por personas sin escrúpulos. Sofía entró corriendo en la sala, vistiendo su uniforme escolar y cargando una mochila rosada que Eduardo había comprado para celebrar sus excelentes calificaciones en el primer semestre. A sus 8 años, ella se había convertido en una estudiante brillante, pero mantenía la misma valentía e intuición aguda que había salvado a Eduardo aquel día fatídico. «Papá, mamá», ella dijo animadamente. «Hoy en la escuela la maestra nos pidió escribir sobre nuestros héroes. Yo escribí sobre ustedes dos». Eduardo se arrodilló para quedar a su altura. «¿Sobre nosotros? ¿Por qué?» «Porque ustedes me enseñaron que ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto incluso cuando tenemos miedo. Y ustedes también me mostraron que las familias verdaderas se eligen con el corazón». Carmen se agachó al lado de Eduardo, abrazando a Sofía. «Y tú nos enseñaste que a veces los niños pueden ser más sabios que los adultos». El interfono de la mesa sonó suavemente. «Señor Eduardo»,
dijo la voz de la nueva secretaria. El señor Carvalho ha llegado. Eduardo se levantó, pero antes de llamar al cliente, miró alrededor de la sala que había sido testigo de tanto drama y transformación. El contrato que casi le costó todo a Eduardo estaba enmarcado en la pared, no como trofeo, sino como recordatorio de que no todos los negocios que parecen buenos realmente lo son. Sofía, él dijo, ¿quieres quedarte y ver cómo ayudamos a otras personas? Sus ojos brillaron. ¿Puedo? Prometo quedarme muy calladita. Claro, al fin y al cabo, eres nuestra consultora experta en detectar gente mala. Cuando el señor Carvalho entró, un hombre de mediana edad, con expresión preocupada y papeles arrugados en las manos, Eduardo lo recibió con el tipo de comprensión que solo quien pasó por una experiencia similar puede ofrecer. Señor Carvalho, bienvenido. Esta es mi familia, Carmen y Sofía. Nosotros entendemos exactamente por lo que usted está pasando. Durante la consulta de 2 horas que siguió, Eduardo y Carmen trabajaron juntos como un equipo perfecto, identificando rápidamente las señales de que el señor Carvalho estaba siendo víctima de un fraude elaborado similar al que Eduardo había enfrentado. Sofía, fiel a su promesa, permaneció quieta, pero sus ojos atentos no perdían ningún detalle. Cuando lograron elaborar un plan para proteger la empresa del señor Carvalho, Eduardo sintió la misma satisfacción profunda que había sentido el día en que expuso a Roberto y sus cómplices. No sé cómo agradecerles, dijo el señor Carvalho, estrechando firmemente la mano de Eduardo. Acaban de salvar 20 años de trabajo y el futuro de mi familia. Después de que él salió, Sofía se acercó a la ventana y miró la calle concurrida abajo. Papá, ¿cree que todavía hay muchas personas malas intentando engañar a personas buenas? Eduardo la tomó en brazos, siguiendo su mirada hacia la ciudad que se extendía ante ellos. Desafortunadamente sí, mi niña. Pero, ¿sabes lo que aprendí? ¿Qué? Que por cada persona mala, hay muchas más personas buenas dispuestas a ayudar. Como tú y tu mamá me ayudaron, como nosotros ahora ayudamos a otras personas. Carmen se unió a ellos en la ventana, envolviendo a ambos en sus brazos. Y lo más importante es que, cuando las personas buenas se unen, siempre vencen al final. Sofía reflexionó por un momento. Luego sonrió con la sabiduría que la había hecho especial desde el principio. Entonces, es por eso que las familias son importantes, porque solos somos solo personas buenas, pero juntos somos héroes. Eduardo besó la parte superior de la cabeza de Sofía, mirando a través de la ventana hacia el futuro que habían construido juntos. La empresa prosperaba, la fundación ayudaba a decenas de familias por mes, y él había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en contratos o inversiones, sino en los abrazos que recibía cada noche cuando llegaba a casa. Aquella tarde tensa de martes, cuando una niña valiente interrumpió una reunión con una bandeja de café, había marcado no solo el fin de una conspiración, sino el inicio de la familia que Eduardo nunca supo que siempre había deseado. 5 semanas habían sido suficientes para cambiar 3 vidas para siempre. Y ahora, mirando hacia el futuro con su esposa e hija a su lado, Eduardo sabía que las mejores aventuras de la vida aún estaban por venir. A veces, las interrupciones más inesperadas son exactamente lo que necesitamos para descubrir quién realmente se preocupa por nosotros. Y a veces, la valentía de una niña puede salvar no solo fortunas, sino vidas enteras. La sala de reuniones que casi le costó todo a Eduardo, ahora era un símbolo de cómo el amor verdadero puede triunfar sobre cualquier conspiración. Y en la pared, al lado del contrato enmarcado, había una foto familiar sonriendo, recordando a todos los que visitaban que los negocios más importantes de la vida no involucran dinero, sino corazones.